Mi marido es bombero. Murió en un incendio mientras intentaba regresar para salvar a otro desconocido. Y en el bautizo de nuestro hijo, mi hermana se puso de pie frente a toda la familia, toda la parroquia, sonrió levemente y preguntó: ¿Hoy hay barbacoa? ¿O solo su marido va a ser el que se lleve la peor parte? Todos guardaron silencio. No es que no oigan, pero es que nadie cree que tal afirmación pudiera hacerse en esa situación. 10 años después, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa declaración no solo destrozó el bautizo de mi hijo, fue también el incendio que acabó con toda mi familia, que arrasó la casa que mi marido dejó atrás. Ahora, mientras cuento esta historia, ya no estoy vestida de negro como una viuda. Soy una madre que ha pasado por momentos difíciles, por batallas legales, por noches en vela por las deudas, y tuvo que pagar con lo único que le quedaba de su marido, la casa que él había reparado ladrillo a ladrillo. Pero ese día, cuando mi hermana me contó el chiste más cruel de mi vida, sigo siendo una mujer que intenta que todo sea perfecto. Como si, al ser todo lo suficientemente perfecto, el dolor en mi corazón se callara obedientemente. El bautizo de mi bebé tuvo lugar 8 meses después del incendio. La iglesia sigue siendo la misma iglesia: bancos de madera, estatuas, luz que cae sobre el suelo de piedra. Solo una cosa es diferente: el lugar de al lado está vacío, donde debería haber estado mi marido, con nuestro hijo en brazos, sonriéndole al sacerdote. Pasé semanas preparándome. Elegí rosas blancas porque son sus flores favoritas. Probé en 3 pastelerías diferentes solo para encontrar el sabor exacto de pastel que pedía durante sus turnos de noche. Elegí el traje de bautismo que mi suegra había guardado cuidadosamente desde que él era un bebé. Cada detalle es una forma en que me aferro a ti. Una forma desesperada de decirle al mundo que él sigue aquí, en esta iglesia, en este niño, en cada flor, en cada fotografía. Pero al mundo no le importa el significado de los detalles. El mundo solo veía a una joven viuda, a un niño huérfano de padre y a una hermana que llegaba tarde. Llevaba tacones altos que resonaban en las escaleras de piedra y un vestido negro ajustado como si fuera a una fiesta, no a un bautizo. Se acercó, me besó en la mejilla, dejando una marca de pintalabios rojo. Todo se ve genial. Sin duda sabes cómo interpretar el papel de viuda heroica. Su voz era débil, pero lo suficientemente fuerte para que yo la oyera. Suficiente para clavarme otra espina en el pecho. No respondí. Desde la infancia hasta la edad adulta, aprendí una cosa: para ella, la reacción es la comida. Cuanto más reacciona, más fuerte se vuelve. Así que me lo tragué todo. Abraza a tu hijo más fuerte. Quédate quieto, intentando que nadie vea que te tiemblan las manos. El sacerdote dio comienzo a la ceremonia. Habló de nuevos comienzos, de gracia, de un alma pequeña protegida. Todos inclinaron la cabeza. Bajé la mirada hacia mi hijo. Su piel era suave. Sus manitas se aferraban a mi camisa. Pienso en mi esposo. Fue por esa época cuando dijo: «Saben, no tengo miedo de morir en un incendio. Solo tengo miedo de que ustedes dos tengan que seguir viviendo sin mí. Lo dijiste tú y luego nos dejaste». Pensaba que el dolor era mi límite final. Pensaba que ya nada podía hacerme daño. Hasta que volví a oír la palabra barbacoa por primera vez, por segunda vez, por 10ª vez, y comprender que el bromista no es un extraño en la calle, pero mi hermana biológica, la que estuvo a mi lado en el funeral de mi marido, lloró de una forma tan hermosa que todos la elogiaron por ser noble y compasiva. Hay tipos de traición que provienen de personas a las que estás acostumbrado a ver en las comidas familiares, de la persona de la que una vez pensé inconscientemente: pase lo que pase, seguimos siendo parientes de sangre. Y por eso, dolió más que el incendio que mató a mi marido. Si hubieras estado en mi lugar, de pie en medio de la iglesia ese día, escuchando esas palabras, sabiendo que hace 8 meses su marido murió quemado al salvar a otras personas, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas callada y lo dejas pasar solo porque es tu hermana? ¿O acaso haces todo lo posible para que el mundo vea tu verdadero rostro? ¿Desde qué ciudad nos ves? Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios y trata de responder con sinceridad. ¿Elegirás el silencio o elegirás el fuego para hablar? Elegí el fuego, pero no el fuego de gasolina y fósforos, pero un video, un plan frío concebido en la cocina que mi marido había reformado personalmente. Para entender por qué decidí convertir el bautizo de mi hijo en un juicio público, por qué iba a atreverme a cambiar la paz que aún me queda,
Tenemos que retroceder antes del incendio, antes del funeral, en aquella época en que todo parecía normal, mientras aún vivía, y las grietas en mi familia son solo pequeñas grietas que nadie quiere mirar. Antes del incendio, antes de las demandas, mi vida era, en realidad, muy sencilla. La mañana comenzó con el sonido de la cafetera que encendió en la cocina. Siempre se despertaba antes que yo, sin importar lo largo que fuera el turno de noche. Si preparas café, todo el vecindario se despertará por el sabor horrible, solía bromear. Yo bajaba tambaleándome, con el pelo revuelto, y allí estaba él de pie, con una vieja camiseta de la estación de bomberos y 2 tazas en la mano. Uno para ti, negro sólido. Uno para mí, lleno de leche y azúcar, lo que él siempre llamaba una bebida de niños, pero mezclado con el cuidado de un extintor. Discutimos durante semanas sobre el nombre de nuestro hijo. Quería un nombre fuerte, de esos que suenan confiables. Prefiero un nombre más suave, con sonoridad española, porque crecí en un barrio latino. No aceptaré que tu hijo tenga un nombre como el de un cantante pop. Si mi hijo tiene un nombre como el de ese vecino gruñón, seguiré sin aceptarlo. Al final, elegimos un nombre que estaba en algún punto intermedio. Por la noche, se tumbaba en el sofá, ponía la mano sobre mi vientre y le susurraba al niño por nacer: puedes elegir el bando que quieras. Pero recuerda, siempre volveré contigo y con tu madre. ¿De acuerdo? Lo creo. Y te creo. No es un superhéroe de las películas. Es un hombre normal y corriente, que a menudo se olvida de poner los platos en el fregadero, deja los calcetines desordenados y canta la letra equivocada. Pero cada vez que sale de casa con su uniforme y casco de bombero, me doy cuenta de que me enamoro de alguien que lleva la vida de otra persona a cuestas. Quizás por eso nunca te lo conté. Tenía miedo. Me dan miedo las llamadas telefónicas a medianoche. Temía que su colega llamara a la puerta. Temo el día en que el juramento siempre volveré sea devorado por el fuego. La noche anterior al incendio, discutimos. Fue solo una pequeña discusión, pero se convirtió en una espina clavada en mi corazón durante meses. Le pidieron que trabajara horas extras. Estaba cansada, con el embarazo pesado, y el bebé no paraba de moverse. Le dije que se quedara en casa, que dejara que alguien más se encargara. Él dijo: «Hey, es que assez de personal. Si no vas, el próximo turno estará sobrecargado. Deberías volver pronto». Grité: «Siempre antepones a los demás. Si murieras en un incendio, probablemente sentirías que vale más la pena que quedarte en casa con tu esposa e hijos, ¿verdad?». Permaneció en silencio durante unos segundos. Sus ojos se oscurecieron, más por el dolor que por la ira. Él simplemente respondió: «Me voy. Cuando vuelva, hablaremos». Ya no existe un después. Esa noche, el techo de un viejo almacén se derrumbó, envolviéndolo en llamas. Lo último que le dije fue un reproche cruel que nunca me he perdonado. Así es la vida para mí, la parte hermosa e inocente, y la parte que su muerte truncó cruelmente. En cuanto a mi hermana, las grietas nunca se repararon desde que éramos niños. Ella es 4 años mayor que yo. Desde el día en que nací, ella ya no es la única princesa. Nadie lo dijo en voz alta, pero siempre lo vi en sus ojos, cada vez que los adultos me elogiaban por ser linda, buena o buena estudiante. Cuando tenía 5 años, dibujé una escena de mi familia yendo a la playa. Mi tío lo colgó en la nevera y me elogió: «Tienes talento». Esa tarde, al volver del colegio, encontré la fotografía hecha pedazos en la basura. Mamá dijo que debía ser el viento, pero vi papeles arrugados y ojos que me observaban desde la puerta de su habitación, todo más grande y sofisticado. En el instituto, me gustaba un compañero de clase. Antes de que pudiera decir nada a nadie, una semana después, lo vi caminando junto a ella, de la mano. Cuando la conocí por casualidad, me sonrió dulcemente. «Ah, ¿tú también lo conoces? Qué bien, no hará falta presentarlo en el futuro». Cada vez que intentaba quejarme a mis padres, la respuesta siempre era la misma: «A veces las hermanas sienten celos. No le des tanta importancia». Aprendí a guardar silencio. Como más tarde, en la iglesia, cuando aprobé el examen de ingreso a la universidad, mi padre se sintió muy orgulloso. Les dijo a todos: «Por fin, esta familia tiene al primer miembro que entra en la universidad». Ella sonrió y se quedó allí de pie. «Deben haberme dado el bebé equivocado en el hospital. Sería un milagro que mi hija pudiera aprender así».
Todos estallaron en carcajadas. Solo yo me siento inquieto. Cuando me quedé embarazada, su reacción también fue diferente. Mis padres se emocionaron hasta las lágrimas. Mi marido estaba confundido y feliz. Dio un sorbo de vino y dijo distraídamente: «Al menos ahora tiene algo que hacer y no tiene que hacerse la víctima todo el tiempo». Intenté ignorar cada sarcasmo, cada pequeño empujón. Para la familia, porque creo que los parientes consanguíneos no son malvados por naturaleza. El día del funeral de mi marido, ella estuvo justo a mi lado. La cámara del periódico local hizo un paneo, capturando la imagen de ella abrazándome el hombro, con lágrimas cayendo en el momento justo. Muy bello. Todo el mundo dice: «Tu hermana es genial. Siempre está ahí para ella». Pero cuando se dieron la vuelta, vi algo en sus ojos. No el dolor de perder a mi cuñado, pero era una mezcla de molestia y celos al ver todas las miradas puestas en mí, la viuda del héroe. En aquel momento, todavía intentaba convencerme a mí mismo. Tal vez me lo estoy imaginando. Tal vez estoy siendo demasiado sensible porque estoy sufriendo. Ni me imaginaba que muchos meses después, esa misma hermana se reiría. Su marido fue el único que salió perjudicado. Tense Braid. Y de su boca, de esa risa, el segundo incendio realmente comenzó. Un fuego que no quema el techo, que no devora los muebles, lo cual fue consumiendo poco a poco la última pizca de confianza que tenía en mi familia biológica. Pero para llegar al momento en que escuché esa frase, debemos entrar en la noche anterior al bautismo, cuando creía que estaba haciendo todo bien, y la persona que me envió la grabación todavía duda si decirme la verdad o no. El funeral de mi marido fue como una escena a cámara lenta. Todo transcurrió según el procedimiento. El ataúd fue cubierto con una bandera. Los camaradas uniformados se colocaron en fila. El triste sonido de la trompeta perduró en el aire denso, con olor a humo y flores. Me quedé allí de pie, con la mano sobre mi vientre de embarazada, mientras mi hijo por nacer se movía suavemente en mi interior como si preguntara: «¿Dónde está papá?». A mi izquierda estaban mis padres, con las manos temblando. A la derecha está mi hermana, abrazándome el hombro. Pelo perfecto, maquillaje perfecto, lágrimas, perfecta. Cada vez que la reportera movía la cámara, ella me apretaba el hombro un poco más. Levantaba ligeramente la barbilla. Sus ojos brillaban. Cualquiera que la viera pensaría: una hermana maravillosa, siempre presente para su hermana en sus peores momentos. Cuando dejaron de girar, sus manos se aflojaron. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor, como comprobando cuántas personas habían presenciado mi dolor y cuál había sido su papel. Quiero creer que simplemente estoy siendo demasiado sensible. Pero esa sensación, la de ser un mero accesorio en su obra, seguía invadiéndome. El tiempo vuela. Mi hijo nació con tus ojos. El bautizo tuvo lugar en la misma iglesia donde despedimos a mi marido. La silla de madera sigue siendo la misma. La estatua sigue siendo la misma. La luz sigue incidiendo oblicuamente sobre el suelo de piedra. Solo que esta vez tenía una nueva vida en mis brazos, y el espacio vacío a mi lado seguía siendo un agujero que no se podía llenar. Como ya he dicho, intento que todo sea perfecto. Tan perfecto. Es casi inquietante. Las flores son del tipo que te gusta, los pasteles del sabor que te gusta, el vestido de bautizo, el que usabas de niño. Y mi hermana llegó tarde, con un ajustado vestido negro, sus tacones altos resonando con cada paso como para recordárselo a toda la iglesia. Aquí estoy, mírenme. Su cruel broma, esa historia de la barbacoa, tuvo lugar precisamente ese día, en ese mismo lugar. Me lo tragué, porque si lo dejaba salir, sabía que empezaría a gritar en medio de la iglesia. Pensé que ahí terminaba todo. No sé qué c'est pour. La noche anterior a la fiesta de bautizo que organicé para mi familia y amigos cercanos, todos estaban definitivamente dormidos. Seguía sentada en la cocina, doblando cada programa y arreglando cada pequeño lazo en la silla. El teléfono vibró. Es mi mejor amigo. Ella envió un mensaje de texto. No pensaba enviarlo, pero tienes que escuchar esto. Mi corazón se detuvo. El siguiente mensaje que apareció, un archivo de audio de WhatsApp. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos. Una parte de mí quería borrarlo inmediatamente, fingir que nunca vi nada, pero mi dedo pulsó el icono de reproducir. Al otro lado de la línea se oía una tenue música de fondo, el tintineo de vasos y risas. Luego su voz.
clara, nítida, como una hoja bien afilada. ¿Sabes? Mañana tengo que volver a pasar por ese largo bautizo. Verla interpretar a la viuda heroica me da ganas de vomitar. Es the sky God. You as a forced Iden. Otra voz femenina rió, con un poco de vacilación. Vamos, continuó, con la voz más aguda y emocionada. ¿Habrá barbacoa mañana? ¿O es que su marido es el único que ya ha sido asado a la parrilla? Estallaron las risas. Reír en voz alta. Ríete como si acabaras de contar un chiste buenísimo. Sentí las manos frías. Una parte quiere apagarlo. La otra está atrapada en cada palabra. Lo volví a encender. Segunda vez. Tercera vez. Cada vez que lo reproduzco, no solo escucho ese dicho, todavía recuerdo la escena del funeral, la escena en la que me abrazó delante de la cámara. Recuerda el deseo de que mi hermana siempre esté aquí contigo. Recuerda también la forma en que me miraba cuando la gente me llamaba la esposa del héroe. Con cada repetición, el dolor de haber perdido a su marido se desgarra, pero por debajo, algo más comienza a formarse. Hace más frío que las lágrimas, más cortante que las maldiciones. Quería que todo este pequeño mundo, esta ciudad de apenas 15,000 habitantes, escuchara exactamente lo que yo acababa de oír. No quiero que nadie vuelva a decir, estás bromeando, estoy exagerando. Por primera vez en mi vida, comprendí que el dolor que cargaba podía transformarse en un arma, y decidí usarlo. Durante las 3 noches siguientes, después de acostar a los niños, convertí la pequeña cocina en un estudio de edición de vídeo amateur. Un ordenador portátil viejo, auriculares y una carpeta llena de fotos de mi marido. Comienzo con las mejores fotos. El día que se graduó de la Academia de Bomberos, aún tenía sudor en la frente, pero su sonrisa era radiante. Una escena en la que se le ve sacando a un anciano de una casa de fumadores quedó plasmada en una fotografía tomada apresuradamente por un vecino. Fotografía de él sosteniendo a su hijo recién nacido, con la barbilla sin afeitar del todo y los ojos rojos de tanto llorar y reír. Puse la canción que sonó en su funeral en la estación de bomberos. Cada nota me llegaba un poco más al corazón. El primer minuto del vídeo es amor, es sacrificio, es todo lo que él era en su mejor momento. Quiero que el público llore antes de oír reír a mi hermana. Luego viene la segunda parte. Bajé lentamente el volumen de la música, dejándola desvanecerse como una puerta que se cierra. Se escucha ruido al grabar el audio de WhatsApp. Me pregunto si habrá barbacoa mañana. Añadí subtítulos en la pantalla, apareciendo cada palabra lentamente. ¿Barbacoa o es que su marido es el único que ha sido asado a la parrilla? Sin explicación, sin excusas. Solo hubo la escueta declaración, la risa jubilosa y el silencio que le siguió. El vídeo termina con una pantalla negra y texto blanco. Hay incendios que no se originan en el granero, sino dentro de la casa. Muchas veces estuve a punto de pulsar el botón de borrar. Cada vez que mi bebé llora en mitad de la noche, lo cojo en brazos, camino por el salón y me pregunto, ¿qué pensarías si me vieras usando tu muerte de esta manera? ¿Me estás utilizando como excusa para esta venganza? Pero entonces recuerdo aquella frase sobre la barbacoa. Recuerdo su risa y recuerdo todas las veces que me dijeron que no me excediera. No, lo son. Esta vez voy a darlo todo. Alquilé el mismo salón donde la estación de bomberos celebró su funeral. Le dije a la gerencia, quiero proyectar un video en homenaje a mi marido en la fiesta posterior al bautizo. Se emocionaron hasta las lágrimas. ¡Qué idea tan hermosa! Merece ser recordado así, y se lo merecía. Lo único es que nadie sabe qué pasa en la segunda mitad del vídeo. La noche de la fiesta, todo transcurrió sin problemas. El olor a comida, el sonido de las risas, el tintineo de las cucharas y los tenedores contra los platos. Mi hijo se quedó dormido en su cochecito, con una mano todavía aferrada a una pequeña pulsera con forma de casco de bombero. Cuando sirvieron el postre, me levanté y golpeé mi copa. El ruido fue disminuyendo gradualmente. Gracias a todos por venir hoy, dije con voz extraña. Mi hijo crecerá sin padre. Pero quiero que sepa quién fue su padre y qué tipo de vida tuvo. Así que preparé un pequeño video. Si pudieran verlo conmigo. Atenúa las luces. El proyector se enciende. Durante el primer minuto todo fue como esperaba. Solo Zando, tejido en el lagrimal. Se oyeron algunos, Dios mío, mientras aparecía en la pantalla la imagen de él corriendo hacia el fuego. La vi, sentada a unas mesas de distancia de mí. También se secó los ojos,
con el rostro completamente acorde a su personaje. Luego la música se desvanece, la pantalla se oscurece un poco. Se oyó un zumbido. ¿Sabes? Mañana tengo que soportar ese largo bautismo otra vez. La primera frase aún no había terminado, cuando toda la sala se giró para buscar el origen del sonido. Cuando resonó la pregunta, ¿es su marido el único que ha sido objeto de burlas? Su carcajada se propagó por los altavoces, rebotó en las paredes, cayó sobre la mesa y se filtró en cada momento de silencio. Ya nadie come. Nadie se movió. No miro la pantalla. La miré fijamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos, sus labios se movían pero no emitía ningún sonido, como si ella misma no pudiera creer que esas palabras, saliendo de su propia boca, estuvieran siendo magnificadas delante de todo el mundo. Cuando aparecieron las palabras «hay incendios», la sala quedó en completo silencio. Entonces se encendieron las luces. La silla crujió. Susurros. Alguien susurró. Imposible. Ella saltó. Eso es privado. Eso es una broma. ¿No lo entiendes? Un bombero, compañero de equipo de mi marido, se puso de pie, con los ojos rojos. Si a reírse de la muerte de nuestros hermanos le llaman broma, entonces quizá lo entendemos demasiado bien. Se levantaron varios teléfonos. La gente empezó a filmar su pánico. Ella gritó: «¡Para! ¡Apágalo! ¿Estás loco?», me señaló. «¿Qué has hecho?». Yo no grito. «No llores. Lo acabo de decir, lo suficientemente alto para que todos me oyeran. Yo no hice nada. Alguien me envió esa grabación. Simplemente pensé que la gente tiene derecho a saber con quién está comiendo». Mi madre se desplomó en una silla, tapándose la boca con las manos. Mi padre me miró a mí y luego a ella, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento sentí que había ganado. Supera todos esos momentos en los que te menosprecian. Te dicen: «No te excedas». Te obligan a guardar silencio para mantener la paz en la casa. Pero también sentí algo más, como cuando tiras una cerilla a una habitación llena de gasolina. Sabes que este fuego no será fácil de apagar. No sé qué precio voy a pagar. Lo único que sé es que, cuando salí del salón esa noche, su risa ya no estaba. Pero los susurros, las miradas, los teléfonos subiendo videos, no habían hecho más que empezar. Ypsilon Asís. Al día siguiente, mi pequeño pueblo amaneció con un nuevo plato. Un vídeo conmemorativo se convirtió en una denuncia pública. A partir de ahora, mi dolor ya no es privado. Se convirtió en tema de conversación en cafeterías, en grupos de Facebook, en la camilla del dentista, y de esas cenizas se desató una nueva guerra. Batalla legal, la batalla por el honor de mi hermana, y la casa que mi marido dejó atrás se convirtió repentinamente en objeto de litigio. Fue entonces cuando lo comprendí. Cuando conviertes el dolor en un arma, no se trata solo de hacer sangrar a otras personas, también debes estar dispuesto a sangrar con ellos. Y el resto de la historia es el precio que tuve que pagar, cada centavo, cada lágrima, cada pedazo de paz, por decidir mostrar el vídeo a toda la ciudad. A la mañana siguiente de aquella fiesta, mi ciudad amaneció con un nuevo tema de conversación. Ni el tiempo, ni el resultado del partido de fútbol, pero el vídeo conmemorativo se convirtió en una revelación sobre la hermana. Se mostró en el bautizo de mi hijo. En la cafetería de la calle principal, la gente encendió sus teléfonos y se los pasó de mano en mano. Es ella, la esposa del bombero. Esa es ella, la esposa del bombero. En el grupo de Facebook del pueblo, el vídeo se compartió con todo tipo de comentarios. Finalmente se revela el verdadero rostro. ¿Es demasiado exponer un asunto familiar como este? Siento lástima por la hermana menor. Vivir con una hermana mayor así debe ser horrible. No necesito leer los comentarios. Las oigo en cada mirada cuando voy al supermercado. En un susurro cuando entré en la iglesia la semana siguiente. La conocida vendedora me miró e intentó sonreír. «Hijo, mantente fuerte». Pero cuando me di la vuelta, la oí susurrar a la persona que estaba a mi lado: «Entiendo que esté enfadado. Pero si hace eso, ¿cómo sobrevivirá su familia?». En la puerta de la iglesia, otra anciana se volvió hacia su amiga, pensando que yo no la escuchaba. «Eso no se hace. No es correcto involucrar a todo el pueblo en asuntos familiares». Seguí caminando en silencio. Resulta que, en esta historia, nadie está completamente de mi lado ni del suyo. La gente se dividió en facciones. Luego se pusieron en alto y dijeron:
¿Qué bando es más indignante? Mi hermana es diferente. Se negó a ser la única villana de la historia. Una mañana, mi padre estaba de pie frente a mi casa, con las manos metidas en los bolsillos, aparentando varios años más. ¿Me puedes preparar una taza de café?, preguntó. Nos sentamos en la cocina que mi marido había arreglado azulejo por azulejo. Papá miró la taza de café durante un largo rato. Luego suspiró. Tu madre ya no le habla a tu hermana. No contesta sus llamadas, no quiere verla. Guarde silencio. Una parte de mí se sentía eufórica. La otra se sentía vacía. Papá apretó el puño alrededor de la taza. Pero vine aquí por otro motivo. Tu hermana contrató a un abogado. Al oír eso, solo una palabra resonó en mi cabeza. Ah, es como si supiera que esto iba a pasar, solo que no sabía tan pronto. Dijo que invadí su privacidad, que lo humillé en público, que le hice perder su trabajo. Papá tragó saliva. Quiere demandarme por difamación e injurias. Y se detuvo y miró alrededor de la casa. Miro las fotos de mi marido en la pared, la silla que él solía hacer. Y quiere esta casa. O su equivalente. $300,000. Mi hijo gateaba por el suelo, arrastrando un pequeño coche de juguete, ajeno a que alguien estaba discutiendo qué pasaría con el tejado que tenía sobre su cabeza. Pregunté en voz baja. ¿Qué opinas, papá? Sus ojos estaban llenos de culpa. Creo que ustedes dos se han pasado de la raya. Pero que él pida tu casa, eso es lo que no entiendo.